Queridísimos hermanos, estamos celebrando con toda la Iglesia este quinto domingo de Pascua. El texto del Evangelio nos sitúa en la última cena, Jesús que prepara el corazón de los discípulos para lo que va a ser su partida después de su muerte. Este tiempo de hecho de Pascua, Jesús comparte con los apóstoles, los instruye, se aparece cada tanto, hasta que durante ese momento de la ascensión se va a separar físicamente ya de ellos y después enviará el Espíritu Santo. Pero durante todo su ministerio público, algo que fue sistemáticamente preparando fue en primer lugar su pasión, que él tenía que sufrir, que él tenía que padecer, que él tenía que morir, algo que a los apóstoles les costaba mucho comprender o entender, sobre todo, creo que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, esta idea mesiánica que tenían los apóstoles y en realidad que tiene el pueblo judío, de un Mesías en términos humanos. Recordemos que la fe que se marca en el pueblo judío, que nace con Abraham, que alcanza su profundidad en Moisés, después adquiere otros ribetes cuando el pueblo ingresa a la tierra prometida y Dios suscita primero a los jueces, recordemos Sansón, y después a los reyes. Los reyes que unían el poder religioso y el poder temporal. El gran rey por antonomasia, que es imagen también de Jesús, será el rey David, después su hijo Salomón, que llevarán al esplendor al pueblo israelita. ¿Por qué? Porque desde la política ordenarán todo hacia Dios. Y entonces el pueblo adoraba a Dios porque la política estaba ordenada a ese fin, más allá de las cuestiones personales de Salomón y del rey David. En el fondo había una gran unidad entre ese poder humano, temporal, y el religioso, el sentido religioso de todo el pueblo. Algo que después distintos reyes no lo vivieron totalmente. Pero bueno, la esperanza del anuncio mesiánico hablaba de un rey Mesías. Y entonces lo entendían en estos términos humanos. Es decir, un rey, pensemos que en la época de Jesús, Israel ya no era una nación libre, estaba colonizado por el Imperio Romano. Y entonces, si bien tenían sus propias autoridades, pero bueno, tenían que pagar un impuesto y bueno, las leyes, había cosas que no podían decidir. De hecho, cuando es la condena de Jesús, los sumos sacerdotes se lo entregan a Pilato porque ellos no podían condenar a muerte, eso dependía ya del Imperio Romano. Y entonces, en este contexto político en el que el pueblo no era libre, la añoranza de ese rey Mesías era mucho más fuerte, pero en estos términos. Entonces, cuando Jesús les dice que él tiene que sufrir, que él tiene que padecer, los apóstoles se escandalizan, sí, pero si el rey Mesías viene a liberar a Israel. Pero claro, Jesús viene a liberar en sentido espiritual, a liberarnos del pecado, a liberarnos de la opresión del demonio, del mundo, de la carne, de las cosas que nos apartan de Dios. Y su reino es un reino espiritual. Él viene a establecer un reino espiritual, abierto a todas las naciones. Por eso en la última cena Jesús les anuncia que Él se tiene que ir, que les va a preparar un lugar para venir a buscarlos. Y hay una frase que es muy interesante y que muchas veces pasamos por alto porque como tal vez ya lo hemos escuchado muchas veces, no reparamos. Dice Jesús, ya conocen el camino del lugar a donde voy. Ya conocen el camino. Después Jesús dirá, yo soy el camino. Por eso Jesús les dice, ya conocen el camino, porque el camino soy yo. Ya me han visto, ya han estado conmigo. Y Tomás, el mismo Tomás que no le creyó a los demás apóstoles, el mismo Tomás que dijo, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto ese mismo Tomás es el que le dice y le pregunta a Jesús, ¿cómo vamos a conocer el camino si no sabemos a dónde vas? Y ahí Jesús, yo estoy diciendo, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, lo que Jesús les está diciendo a los apóstoles es que Él se tiene que ir, porque en realidad el reino no es aquí en la tierra. El reino no está acá. Y que Él les tiene que preparar un lugar, en ese lugar hay muchas habitaciones. Es decir, nuestra vida verdadera no está acá en la tierra, sino en lo que Dios nos va a preparar.
y que Él es el camino que nos muestra ese lugar a donde vas. Tomás dice, pero si ni sabemos dónde va, el camino, como diciendo, no entiendo nada acá. Y Jesús hace esta afirmación que sintetiza todo lo que nosotros humanamente podemos anhelar y esperar. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Estas tres definiciones sintetizan todo lo que el hombre busca y anhela. Cuando uno ve las series de superhéroes y si leemos en la literatura los grandes héroes mitológicos, ¿qué era lo que más resaltaba de estos héroes? La inmortalidad, el que no se murieran, el que no se enfermaran, el que tuvieran claro a dónde tenían que dirigirse. De hecho, en las series hoy cuando uno lo vemos, los tiran balas, bombas, el tipo no se muere nunca. Es el gran anhelo de toda la humanidad, de todo el hombre, la inmortalidad, no morirnos. Y Jesús nos dice, yo soy la vida. Todo lo que nosotros buscamos, lo que el hombre busca a través de la ciencia, es decir, pensemos que la medicina ha avanzado un montón y ya están trabajando a nivel genético para erradicar las enfermedades, los avances, la esperanza de vida se ha ampliado significativamente hace no mucho, 50 años. Llegar a los 70 era casi imposible y hoy es normal, no solamente 70, 80, 90, 100 años. Y yo creo que vamos en una situación significativamente de avance tecnológico que en un punto casi se van a curar todas las enfermedades. De hecho, hay algunas profecías que hablan de esto, lo cual va a producir un gran quiebre interior. Porque todos los que dicen que no existe la vida sobrenatural, que no existe el más allá, si en un punto la medicina avanza de tal manera que se empiezan a curar todas las enfermedades y empieza a ver, es decir, ¿cuál va a ser el mensaje? ¿Vieron? El cielo no existe, el cielo es acá en la tierra. Entonces la fe en esos momentos va a ser mucho más difícil de sostener, porque de pronto, si vemos el paraíso acá en la tierra, decís, uy, la pucha, entonces tal vez todo lo que me dijeron es mentira. Lo cierto es que el hombre sigue añorando esa vida para siempre. Jesús es el que nos da esa vida. Es el único que puede darnos esto. Por eso cuando le dice a los apóstoles, Felipe le dice, muéstranos al Padre, Jesús hace una clase de Santísima Trinidad, de lo que es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, ¿cómo Felipe me dices, muéstranos al Padre? ¿No sabes que yo soy el Padre y que el Padre está en mí y que yo hablo por el Padre? Es decir, son tres personas distintas, pero es una misma esencia, una misma naturaleza. Y entonces esta misma naturaleza, que es Dios, es decir, en teología cuando se explica el misterio de las relaciones intratrinitarias, ¿cuál es la explicación que nosotros, desde nuestra poquedad, podemos interpretar y lo que ha hecho Santo Tomás y tantos teólogos? El Padre emite un pensamiento, el Logos. Y como es Dios, ese Logos, ese pensamiento se constituye en una persona distinta a la del Padre, que el Padre conoce. Nosotros también tenemos pensamientos, es decir, uno piensa algo. Pero en Dios, ese ser perfecto, porque es infinitamente poderoso, se constituye en una persona distinta participando de la misma naturaleza. El Padre conoce al Logos y lo ama. Y ese amor es el Espíritu Santo. Pero son una misma esencia. Y por eso Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Las obras que hago no son mías, sino del Padre. Nos está revelando el misterio de la Santísima Trinidad. Ver a Jesús es ver la Santísima Trinidad. Es ver al Padre y al Espíritu Santo. Y nosotros recibimos a Jesús en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero cuando recibimos la divinidad, no recibimos solamente a Jesús. Recibimos también al Padre y al Espíritu Santo. Es decir, no hay una escisión como puede haber en nosotros, que somos personas distintas y que nos distinguimos entre unos y otros. En ellos, si bien hay una distinción de naturaleza por el origen, la sustancia es la misma. Por eso le dice a Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre.
Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Otra de las cosas que nosotros anhelamos es conocer la verdad. En un mundo en el que lucha por quién tiene la verdad, quién dice la verdad, y en la que todos opinamos, todos parece que opinan. Y lo cierto es que no hay muchas verdades, hay una sola verdad. Habrá opiniones, pero la verdad es una. Es decir, yo puedo venir acá y hacer un análisis filosófico y decir que de acuerdo a las categorías kantianas, Kant, un gran filósofo, dijo que la realidad era en realidad un conjunto informe de sensaciones que nuestra mente era la que los organizaba en categorías y nos hacían decir, bueno, esto es un cirio porque mi mente descubre eso, pero en realidad no existe eso, es informe. Y bueno, cada uno ve la realidad como la interpreta. Como todos hemos sido formados de igual manera, nuestra estructura mental nos hace ver todo es un cirio. Pero puede venir alguien y diga, no, esto no es un cirio, es otra cosa. Y esto no es una columna, es un árbol. Como lo escucharán ustedes en nuestro querido mundo en el que vivimos, esta interpretación de la realidad. Kant cambia el paradigma nociológico del conocimiento. Después otro filósofo, Hegel, ¿qué hace? Lo lleva al ámbito de la moral. Y Hegel, ¿qué dice? Como hay cosas que para mí pueden ser o no ser, en la moral, para mí, matar está mal y para el otro, matar está bien. Y bueno, ¿quién le puede decir algo? Si eso es una interpretación subjetiva. Y claro, las consecuencias que se pueden seguir de eso. Pero hay una sola verdad. Si yo voy corriendo contra una pared y digo, no, está como el correcaminos, ahí no hay nada, y me choco contra la pared, es decir, bueno, está la pared, es decir, no puedo decir que no está la pared. Si en el verano me pongo a tomar sol todo el día, no, el sol es una interpretación de mi intelecto, pero en realidad no existe, no es lo que es. Yo me quedo todo el día tomando sol, me voy a recontra quemar. Y es así, esa es la verdad. Y esa verdad tiene como fundamento a Dios, que es el que nos creó, el que nos hizo. Nosotros no somos dioses, somos creados y en Él descansa nuestro corazón. Como decía San Agustín, anhelamos ese conocimiento y esa posesión de aquel que nos ha creado. La vida y la verdad, con nuestro intelecto nosotros podemos llegar a conocerla, como lo han hecho los filósofos, grandes teólogos a lo largo de toda su vida. Incluso personajes paganos, Cicerón, en uno de sus escritos, Cuestiones Tusculanas, que escribe después de la muerte de su hija, él se pregunta si hay algo después de la muerte, si existe algo. Y entonces empiezan a citar distintos filósofos y llega a la conclusión de que tiene que haber un hacedor de todas las cosas, un hacedor que no es material, como no es material, no se corrompe, y como no se corrompe, no muere, no tiene principio ni tiene fin. Llega a decir eso un filósofo pagano. Y que nosotros tenemos una imagen de ese hacedor que es el alma, el ánima, que también es espiritual y que como es espiritual, como no es material, no se corrompe. Y como no se corrompe, no muere. Y entonces llega a la conclusión de que nosotros tenemos un alma que pervive a nuestra muerte física. Un filósofo pagano. Es decir, la vida y la verdad nosotros con nuestro intelecto podemos llegar a descubrir. Y podemos llegar a descubrir también el camino. Pero el camino implica algo más. Implica la adhesión, lo volitivo. Implica un acto, es decir, el conocimiento es fácil porque en el fondo uno puede llegar a conocer, pero llevar a la vida eso que conozco es lo que más nos cuesta. Uno puede decir, bueno, tengo que empezar a hacer dieta porque tengo la presión por las nubes y uno lo conoce, pero después me pone una pizza riquísima al frente y uno dice, bueno, el lunes empiezo a hacer la dieta, total, un día más, no me va a pasar nada. Es decir, uno lo conoce, pero llevarlo a la práctica cuesta. El camino, el recorrer el camino, implica adherir,
a lo que Jesús nos dijo y asimilarlo en nuestra vida. Por eso no es significativo que el que le haya preguntado a Jesús sobre esto sea Tomás, que es el que no lo reconoce después de resucitado. Ya hemos hablado de esto, tanto de los discípulos de Emaús como del mismo Tomás. ¿Por qué ellos no reconocen a Jesús? Porque le falta el amor. Y el amor es el que nos ayuda a adherirnos a aquello que creemos. Es decir, la fe es una cosa, pero si la fe está muerta, dice Santiago, es como una campaña que retiñe. Es decir, la fe necesita de la caridad, que es la que nos hace obrar. Y por eso el camino, adherir al camino, implica la adhesión de nuestra vida. Implica el decir, no solamente creo en Dios, sino que vivo de acuerdo a aquello que creo. Jesús es nuestra salvación. Jesús es nuestra vida, Jesús es la verdad y Jesús es nuestro camino. Este evangelio tan bellísimo que la liturgia nos propone para meditar nos invita a profundizar nuestra fe en este mensaje de Jesús que nos devela el misterio trinitario, nos devela el misterio del amor y algo fundamental. ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está la verdad? ¿Y dónde está nuestra vida? Que María, nuestra Madre, nos conceda a todos esta gracia. Ave María Purísima.